Vamos a hablar en esta hora de este tema que yo llamé o que titulé una reforma no luterana. Ojo, una reforma no luterana en su primera parte. Y vamos a leer ahí en el libro de los comienzos, en el libro del Génesis, capítulo 35, por favor, vamos a leer los primeros 10 versículos, van a ir apareciendo, los que quieran ir buscándolo en su Biblia, háganlo. Génesis capítulo 35, del verso 1 al verso 10. Entonces, voy a leer solamente esta parte, aunque esta parte es solamente una pequeña partecita de la historia de Jacob y de su familia, hermanos. Jacob y la familia de Jacob. Yo confío en que ustedes en algún momento han leído varias veces o en una ocasión este libro de Génesis y han conocido un poquito la historia y cómo se formó el pueblo de Israel a través de una familia, y luego la familia creció y Dios bendijo hasta nosotros, hermanos, a través de estos hombres que son llamados patriarcas o padres de nuestra fe. Amén. Ok, leemos capítulo 35, verso 1 de Génesis. Dice: dijo Dios a Jacob: levántate y sube a Betel y quédate allí, y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Versículo 2: entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros, y limpiaos y mudad vuestros vestidos. Versículo 3: y levantémonos y subamos a Betel, y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia y ha estado conmigo en el camino que he andado. Versículo 4: así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos, y los zarcillos que estaban en sus orejas, y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquem. Y salieron, y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que había en sus alrededores, y no persiguieron a los hijos de Jacob. Y llegó Jacob a Luz, que está en tierra de Canaán, esta es Betel, él y todo el pueblo que con él estaba, y edificó allí un altar y llamó el lugar El Betel, porque allí le había aparecido Dios cuando huía de su hermano. Entonces murió Débora, ama de Rebeca, y fue sepultada al pie de Betel, debajo de una encina, la cual fue llamada Alon Bakut. Apareció otra vez Dios a Jacob cuando había vuelto de Padán Aram, y le bendijo. Y le dijo Dios: tu nombre es Jacob, no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Y llamó su nombre Israel. Dios bendiga su palabra. En México, hermanos, se vive un tiempo de reformas, porque las reformas son características de toda nación viva y pujante, hermanos. Las naciones nunca están estáticas, los pueblos no permanecen estáticos siempre, sino que regularmente se pugna o se lucha para mejorar, ¿verdad? Entonces las reformas en todo país, en toda nación, se supone que deben de ser para lograr mejorar. Mire, desde la promulgación de nuestra Carta Magna, es decir, desde nuestra Constitución mexicana en 1917,
hasta el 1 de febrero de este año, que está casi por caducar, de este 2024, desde ese día, hermanos, desde 1917 hasta el 1 de febrero de este año, se habían aprobado 256 reformas constitucionales, mediante las cuales se modificaron en 770 ocasiones diversos artículos de nuestra Constitución. Reformas y modificaciones que todavía en algunas de ellas nos preguntamos si han sido para el bien del pueblo de México, ¿verdad? O en su detrimento, es decir, en su daño o perjuicio. Solo el tiempo lo dirá, ¿verdad? Solo el tiempo lo dirá, si esas decisiones que nuestras autoridades y nuestros representantes han tomado fueron buenas o malas. No lo sabemos y no voy a hablar de eso. En esta 65 legislatura, hermanos, persiste con el tema de las reformas, como la reforma del Poder Judicial. Ahorita usted sabe, ya se aprobó, pero está en pugna, están en una estira y afloja de si es buena o mala. Y otras, la reforma energética, va a haber otra reforma energética también. Por lo que yo les pido, hermanos, así de pasadita, que no dejemos de orar por nuestra patria, que no dejemos de orar por nuestras autoridades, que no dejemos de orar por los que legislan, por los que hacen leyes, aprueban leyes o tienen también el poder de desaprobar leyes. No dejemos de orar, porque es muy fácil quejarse, hermanos, de que algo no nos gusta, de que aprobaron una ley que nos es contraria a nosotros los creyentes. Hermanos, pero estemos orando, por favor. Si amamos a nuestra nación y tenemos un poquito de interés, pues oremos para que Dios dé sabiduría y gracia a nuestros gobernantes y representantes. Amén. Para que los tales sean, hermano, una bendición o un beneficio para la nación. Ahora, dejando a nuestro México, déjeme le digo, en solo 11 días más, en muchas congregaciones cristianas se recordará y se celebrará un aniversario más, lo voy a decir así, de la bendita y bienvenida reforma luterana o protestante. ¿Ha escuchado usted esto? La reforma protestante. En 11 días más, el 31 de octubre, hermanos, se estará celebrando en muchas de las congregaciones, aunque va a caer entre semana, se va a estar hablando de la reforma protestante. Y lo que decía ahorita en la introducción, cómo un pueblo o masas grandísimas de gentes estaban sometidas a una religión oscura, a una religión ritualista, a una religión que no permitía o no daba libertad a los fieles creyentes de recibir, de creer por sí mismos o de estudiar siquiera esta bendita palabra, sino que estaban todos condicionados a un clero que tenía subyugado a los creyentes. Y entonces se levanta un hombre, de entre ellos, por cierto, de entre ellos era un monje, Martín Lutero, y entonces habiendo recibido la luz del Espíritu, entiende este libro y entonces protesta con 95 párrafos, con 95 objeciones llamadas tesis, para decirle al clero católico que estaban muy equivocados, que ellos decían una cosa y la palabra de Dios decía otra. Y bueno, hermanos, para no entrar mucho en materia aquí, quiero decirle que el tema de estas 2 semanas para nosotros, a pesar de que en muchas iglesias se estará hablando de esto, entre nosotros no va a ser el tema. Por eso puse el título de este sermón: una reforma no luterana. Vamos a hablar de una reforma, pero no de la reforma luterana, hermano. Y no porque yo considere que no sea de valor la reforma luterana, hermano. Gracias a Dios por esa reforma.
No hablaré de esa reforma, más bien por el hecho de que regularmente cada año escuchamos los acontecimientos históricos que ya conocemos. Y además, esos mismos datos los podemos adquirir, hermanos, todos hoy sin problemas y con exactitud en algún buscador o en algún comentario o diccionario bíblico en línea. Sin embargo, hermanos, sí puedo agradecer a Dios por tener misericordia de todos los que viviendo en el siglo XVI y hasta el día de hoy tuvimos la oportunidad de recibir una reforma radical y bendita del sistema doctrinal y religioso al cual ahora nosotros pertenecemos, disfrutamos y agradecemos. Agradece a Dios, hermano, por pertenecer a esta reforma, a este enderezar de las creencias. Yo creo que sí, hermanos. Imagínese usted que permaneciéramos todavía en esas lúgubres doctrinas, lúgubres y oscuras enseñanzas. Dios nos libre, hermanos. Dios nos libre, gracias a Dios por esa reforma. Bueno, habiendo aclarado esto, les digo que ustedes, hermanos, acaban de ser testigos y siempre son testigos de que cada domingo y cada miércoles nuestras oraciones van dirigidas en primer lugar a nuestras familias, a nuestros padres, a nuestros hermanos, a nuestros hijos, esposos, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto porque creemos que seríamos peor que incrédulos y que negaríamos nuestra fe si no poseyéramos este máximo o superlativo interés de salvación que deseamos y pedimos para otros. No podemos pedir salvación para otros si no hemos pedido primero para los que amamos, hermano. La Biblia, ahorita escucharemos o vamos a leer lo que Dios dice acerca de esto. Si no hacemos o si lo hacemos así, estamos mal y tenemos que corregir. Entonces, además también todos somos conscientes de que en la mayoría de las familias hay tiempos críticos, tiempos en los que se requerirá mucha decisión de carácter de parte del padre, de parte de la madre, para dirigir las cosas acertadamente. ¿Verdad que sí se requiere eso, hermano? Sí, hay tiempos cuando el mal en los corazones de los hijos y en la naturaleza misma nuestra como padres cobra especial vigor y provoca dificultades y confusiones, de tal manera que si se siguiera una dirección equivocada, sobrevendría el mal más terrible. Y por el contrario, si hubiera gracia en los corazones de algunos o de todos los miembros de la familia, una mano fuerte, valientemente a través, hermanos, que tomara el timón del barco o, hermano, del hogar, para que usted mejor me entienda, a través de las aguas embravecidas que a veces cursamos en casa, podríamos, hermano, con la dirección y la ayuda de Dios, llevar ese barco, salvarlo de sus peligros y seguir, hermanos, el viaje hasta un feliz futuro. De esto trata este sermón. Yo sé que todos aquí en estas sillas o son padres o son cabezas de una familia o viven bajo las reglas de un hogar, ¿verdad? No hay algún Melquisedec por aquí, sin genealogía, sin padre, sin madre, no, ¿verdad? Todos somos parte de un hogar estructurado, de una familia. Bueno, por lo tanto, pues, hablo, creo yo, a todos ustedes como adultos, hermanos, como cabezas, como autoridades de un hogar donde muchas veces tendrán que tomar cartas en los asuntos que no van bien. Hemos de saber que se hará muchas veces necesaria
una reforma en casa y un avivamiento de la fe cristiana en toda familia. Ahora, una crisis así como esta que señalé líneas arriba, había venido a la familia de Jacob, hermanos. Una crisis había venido a la familia de Jacob. Las cosas habían llegado a un triste estado y algo debía hacerse. Todo parecía desquiciado y las cosas no podían seguir más como estaban. Todo funcionaba mal y amenazaba con empeorar mucho más. Aún los paganos comenzaron a percibir a la distancia la descomposición de la desorganizada familia de Jacob, y la única alternativa era enmendar, reformar, corregir o terminar sumamente mal, hermanos. Le voy a pedir que sea paciente. Posiblemente vamos a tratar uno o dos puntos o dos cuestiones del primer punto. La semana que entra, si Dios lo permite, continuaremos. Pero sea paciente y esté atento, hermano, a la introducción, que va a ser un poquito larga, pero lo voy a hacer así con motivo de que recordemos cada una de las cosas que esta familia tuvo que enfrentar, por qué enfrentó ciertas cosas y entonces por qué llegaron a este punto de tener una necesidad de reformar muchas cosas en su vida familiar. Bueno, si conocemos la historia completa, como ya les dije, se habrán fijado que Jacob mismo andaba mal. Jacob mismo, hermano, andaba mal, el patriarca Jacob. ¿Por qué? Número uno, hermanos, Jacob, el deber de Jacob era quedarse en Canaán, en esa tierra que Dios les había prometido darles, pero a futuro. Escuche, a futuro. Dios les había dicho todavía hasta Jacob que ellos debían de ser forasteros en la tierra prometida. Dios no les había dicho establezcanse, empiecen a crecer, empiecen a comprar, empiecen a apoderarse de la tierra. No, a Jacob no le fue dada orden, así como, hermano, a David no le fue dada orden de que construyera un templo, sino hasta después a su hijo Salomón. A Jacob, a Isaac, a Abraham tampoco les fue dada orden de que se establecieran en la tierra de Canaán. Les dijeron: transiten por ella, caminen en ella, van a ser como peregrinos, como forasteros. A su descendencia les daré la tierra. Hermano, tomen en cuenta estos detalles. Jacob debía morar en tiendas, pero no debía ser como uno del pueblo de los cananeos, sino que debía desplazarse entre ellos, testificando. ¿Testificando qué? Pues que esperaba como su padre, más bien como su abuelo Abraham, la promesa de Dios. ¿Qué dice Hebreos 11:10 que esperaba Abraham? Dice Hebreos 11:10: porque Abraham esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Amén. Jacob debía esperar heredar la tierra, pero temporalmente debía ser un extraño y un forastero como sus padres Abraham, Isaac, lo habían sido. Bueno, sin embargo, leemos en Génesis 33:17 que llega a un lugar llamado Sucot, y que es llamado Sucot por lo que Jacob hizo. ¿Y qué hizo ahí cuando llega Jacob y su familia a Sucot? Dice Génesis 33:17: y Jacob partió a Sucot, ¿y qué hizo? Edificó casa para sí e hizo cabañas para su ganado. Por tanto llamó el nombre de aquel lugar Sucot, que quiere decir cabañas. La mención de casa
de la palabra casa aquí es que era algo más que tiendas removibles, hermanos, como Dios se los había ordenado. ¿Esto qué indicaba? Usted dice, hermano, ¿por qué se mete en tanto rollo? Pues deje, pobre Jacob, ¿verdad? Lo bueno fue que Dios lo levantó. Pues hermanos, es que tenemos que aprender de los fracasos y de los errores de otros, porque usted y yo también formamos un clan, formamos una familia. Bueno, ¿qué indicaba el hecho de que Jacob estaba haciendo casa para sí en Sucot? Pues indicaba que empezaban a echar raíces y a sentirse cómodos en una tierra en la que debían estar nada más de paso, de pasadita. Y le voy a decir cómo se le llama a esto, hermano. Le voy a decir, a esto se le llama transigir. Se le llama transigir. ¿Qué quiere decir transigir? Transigir quiere decir consentir en parte con lo que no consideramos justo, con lo que no consideramos razonable, con lo que no consideramos verdadero. Transigir quiere decir tolerar o consentir algo que se considera negativo o injusto, con el fin de acabar con un altercado o con un desencuentro. Entonces, en base a esta definición, Jacob le estaba diciendo al Señor: Señor, tú me dijiste que fuera peregrino, extranjero, forastero en la tierra prometida, y que a mi descendencia le darías esta tierra. Pero ¿sabes qué, Señor? Ya me cansé. No estoy tan de acuerdo contigo, he vagado mucho tiempo y ¿sabes qué? Voy a hacer casa aquí ya. Voy a empezar a echar raíces en esta tierra, porque de todos modos me vas a dar la tierra. Era como si Jacob estuviera diciendo eso. De todos modos me vas a dar la tierra a mi descendencia. Entonces pues empecemos. Jacob estaba transigiendo, estaba incumpliendo la voluntad de Dios y el mandamiento claro de Dios. Y tan es así, para que usted me crea, que Génesis 35, versículo 12, lo señala perfectamente. Génesis 35, 12 dice, hablando el Señor: la tierra que he dado a Abraham y a Isaac, ¿qué dice? La daré a ti. Entonces usted dice, ahí está, hermano. No, espérese. Dice, y a tu descendencia, ¿qué dice? Después de ti daré la tierra. Ojo, hermano, con esto. Este era el mandamiento que Jacob había recibido de Dios. Dios había sido claro con Jacob de que él no poseería la tierra, sino que hasta después de sí la tierra sería poseída por los suyos. Así que transigir es peor a menudo que una directa y abierta desobediencia al mandamiento, hermanos. Jacob se atrevió a edificar una casa, construye cabañas para sus bestias y así muestra su deseo por una vida establecida, y al parecer todavía va más allá. La Biblia dice que empieza a comprar parte de la tierra en Siquem y aparenta obedecer a la misma intención, hermano, que acabamos de mencionar: transigir. Génesis 33, 18 dice: después Jacob llegó sano y salvo a la ciudad de Siquem, que está en la tierra de Canaán, cuando venía de Padán Aram. Dice, y acampó delante de la ciudad. ¿Y qué hizo? Y compró una parte del campo donde plantó su tienda de mano de los hijos de Hamor, padre de Siquem, por 100 monedas. Hermanos, nosotros como creyentes podemos hacer o tratar de conseguir las cosas que Dios nos ha prometido de dos formas: luchando nosotros mismos con nuestras fuerzas para conseguirlas, o esperando que Dios mismo nos las dé. Jacob sabía que Dios le había hecho promesas acerca de esa tierra, pero Dios le había dicho que todavía no era para él.
que él no iba a disfrutar. Dios le prometió a Moisés, hermano, ver la tierra prometida, y Moisés no pudo entrar a la tierra prometida. Y muchas veces sucede así con nosotros. Jacob, hermano, estaba adelantándose y estaba creyendo que si él hacía las cosas, pues iba a heredar las promesas de Dios. Pero ya había un mandamiento, ya había una dirección que seguir. Y Job, hermano, estaba transigiendo, estaba tomando un atajo para llegar a que Dios cumpliera lo que le había dicho. Y es que esto, hermanos, mire, yo sé que a lo mejor usted cuando leemos este pasaje está pensando o comparando la compra de la cueva de Macpela y su campo por parte de Abraham, el abuelo de Jacob. Y algunos dirán, hermanos, que igual que en el caso de Abraham, Jacob estaba, porque cuando hablamos del caso de Abraham, cuando muere su esposa y compra la cueva y ese pedazo de tierra en Macpela, muchos atribuimos y dicen, y yo creo que es cierto, que en el caso de Abraham fue un acto de fe, diciendo, bueno, en primer lugar había una necesidad, había un muerto que tenían que enterrar, que no lo podían cargar para donde quiera que fueran. Entonces había una necesidad imperante, y por lo tanto Abraham compró esa cueva y compró ese terreno. Y a lo mejor fue un acto de fe, si así lo queremos ver. Pero en el caso de Jacob no, hermano. En el caso de Jacob podemos comparar los resultados. Podemos ver, hermanos, que a Abraham le fue bien, Dios lo prosperó y no le reprochó ni le fue mal habiendo hecho eso él. Pero si vemos los resultados o consecuencias que Jacob y su familia tuvieron, no podemos considerarlo como un acto, hermano, similar al de Abraham. Y vamos a entrar en materia. Es que el problema de Jacob es que Jacob estaba esforzándose por encontrar un lugar donde quedarse. Allí donde Abraham e Isaac no tuvieron ningún lugar donde quedarse. Los actos de Jacob, del patriarca, se perciben como si deseara encontrar una casa para él donde pudiera quedarse y tener amigables relaciones con los habitantes de la tierra. No invente, hermano. No, ahorita veremos esto, no es invento, hermano. Ahora bien, el Señor, su Dios, no lo había determinado así. La familia escogida en este tiempo temprano estaba destinada por el propósito divino a morar sola, hermanos. Ese era el propósito de Dios, y a mantener un peculiar comportamiento entre los cananeos de separación. Escuche esto, hermano. Escuche esto. Decimos que Israel o la iglesia es el Israel de hoy, espiritual. Dios ordenó a Jacob, hermanos, o la destinó a morar aparte, a tener un comportamiento de separación de entre los no cristianos o con los no creyentes. La simiente de Abraham estaba ordenada para ser, en el sentido más elevado, una tribu disconforme. Escuche, hermano, porque esto nosotros ya nos olvidamos de que Dios nos llamó, hermano, a ir contracorriente. Dios a todos los que ha llamado, los ha llamado con lo mismo, con los mismos propósitos. Jacob, Abraham, Isaac y toda su descendencia los llamó para ser una tribu, un clan, una familia disconforme a los demás, una raza separada. ¿Y sabe lo que quiere decir separado? Santo. Santo. Eso quiere decir santo, hermano. Santo quiere decir separado de los demás. Esta galerón, esta bodega, hermanos, antes era un gimnasio, pero hace algunos años, gracias a Dios, esta bodega fue apartada para casa del Señor, es decir, fue santificada para casa del Señor. Me acuerdo la primera vez que se nos metieron y nos robaron. Beto, entendí la indignación de Beto, porque Beto decía,
Pero ¿cómo se atreven a meterse a un templo? Pues es que ellos, los paganos, no entienden que esto es un templo, que esto es un lugar consagrado al culto, al Dios santo. No lo entienden y por eso tienen esos atrevimientos. Pero hermanos, el Dios de Jacob tenía la intención de que fueran un pueblo distinto, enteramente separado de toda la nación en medio de la cual vivían, y así debían ser. Pero la inclinación a ser como los vecinos era muy manifiesta en la familia de Jacob. ¿Por qué pasaría esto, hermano? Mire, yo no sé si usted recuerde, y si no se lo voy a recordar yo. Jacob había huido, hermano, a la tierra de sus antecesores. Había huido porque, pues es que Jacob era muy mañoso, ¿se acuerda? Jacob era muy mañoso, usaba de tretas, de jugarretas para lograr beneficio propio. Entonces le gana la herencia al hermano mayor y empieza un conflicto de muerte, porque Esaú, su hermano mayor, cuando se ve despojado de la herencia, habla palabras, hermano, de muerte, de crimen, de asesinato contra su hermano Jacob. Entonces sus padres, sobre todo su madre, le dice: ¿sabes qué? Vete, hijo mío, vete a la tierra, ¿verdad?, de nuestros padres y de mi hermano, y allá estate hasta que se le baje la cólera a tu hermano Esaú. Y Jacob, hermano, había ido allá a la tierra de sus familias, de la familia de su madre, y entonces ahí se había casado, ahí había tenido prole o hijos, había formado una gran familia, tenía criados y criadas, tenía ganado. Pero llega un momento en que Dios le dice: ya regrésate, otra vez, vas para atrás a la tierra, ¿verdad?, donde yo quiero que camines, que seas un peregrino. Regresa a la tierra. Pero regresar a la tierra involucraba encontrarse con su hermano. Y entonces, hermano, llega el punto. Lea, hermano, lea por favor otra vez estos pasajes, yo sé que los ha leído. Llega un momento, hermano, en que ellos se encuentran, van llegando, hermano, a la tierra de su padre, y entonces Esaú, su hermano, sale a encontrar a su hermano Jacob con 400 hombres guerreros, hermanos, con 400 soldados. Imagínense, qué miedo, ¿verdad? Bueno, Esaú, hermano, viene al encuentro de Jacob, y parece que ese encuentro, hermano, que Jacob tiene con su hermano, que la familia de Jacob tiene con Esaú y con ese gran ejército, afectó tanto a Jacob como a su familia. Desde el patriarca mismo, hermanos, hasta el hijo más joven de Jacob, rindieron una servil humillación ante este hombre Esaú, que la Biblia lo llama profano, por cierto. No era un buen hombre, hermanos, Esaú. Era un hombre duro, era un hombre profano, era un hombre que despreciaba. ¿Sabe por qué se llama profano? O le dicen profano a Esaú, porque despreciaba las cosas santas, precisamente. Las cosas buenas que Dios ofrecía a Esaú las veía como: a mí no me interesan esas cosas. Pues, hermano, por eso nosotros con los profanos no debemos, hermano, someternos ni humillarnos ante ellos. Génesis 33:8 dice: cuando se encuentran por fin los dos hermanos, le dice Esaú a Jacob: oye, ¿qué te propones con todos estos grupos que he encontrado en el camino? Porque si usted se acuerda, Jacob era muy listo, según él. Entonces, hermano, eran muchos los que venían con Jacob también. Entonces hizo grupitos y luego les dijo: váyanse ustedes adelante, y cuando encuentren a Esaú le dicen: allá atrásito viene tu hermano. Y luego se van a topar otro grupo y le van a decir, ese otro grupo le va a decir Esaú: allá atrásito ya viene tu hermano. Y mandó varios grupos, hermano. Y dijo Jacob: con esto le voy a bajar el filo a mi hermano, con esto le voy a bajar el coraje a mi hermano.
Y cuando llegan y se encuentran, hermano, ¿qué pasa? Le dice Esaú, pues ¿qué traes, loco? Pues sí, ¿qué te propones al estar enviando grupitos adelante de ti? Y luego dice aquí, Jacob le respondió, pues el hallar gracia en los ojos de mi Señor. Ah, caray. Se fija, hermano, esta postración de un príncipe de Dios con un profano. ¿Lo ve usted correcto esto? Toda la familia, hermano, se inclinó, se postró ante Esaú. Dice la escritura, menciona 7 veces. Escuche, léalo, anótelo para que vea que no le estoy diciendo mentiras en casa. 7 veces la familia de Jacob se inclinó ante su hermano Esaú. 8 veces le llama mi señor, cuando Esaú, el profano, solamente se refiere a Jacob como mi hermano, como su hermano. Y luego Jacob declara, hace una declaración, hermano, ante Esaú, que cuando ve su rostro, dice, es como haber visto el rostro de Dios. Ah, caray, qué curioso, ¿verdad? Qué curioso. Se encuentra Jacob, hermano, pues es que era, número 1, tenía miedo. Número 2, era muy sagaz, según él, ¿verdad? Era muy palabrero, era muy salamero Jacob. Le dijo, no hombre hermano, pues si cuando te vías de cuenta que vi el rostro de Dios. Oye, espérate, qué gran error, hermano, a veces cometemos los hombres. Y todo este equivocado homenaje rendido, hermano, ¿usted cree que se quedó sin efecto? ¿Usted cree, hermano, que está ahí escrito en la palabra de Dios nomás para que digamos, ay, este Jacob? Todo tiene una consecuencia, hermano. Esa servil humillación era un acto que desde algunos puntos de vista pudiera entenderse como preservación de vida. No, hermano, pues estuvo bien, pues quería liberarlo. Hermano, si Dios le había dicho regresa, ¿usted cree que Dios le iba a decir a Jacob, regresa para que te maten? No, Dios estaba con Jacob. Él era, hermano, la línea de la simiente escogida de Dios. Él lo sabía. Acordémonos, Dios se le había aparecido y le había hablado a Jacob en Betel. ¿Qué tenía él que temer? ¿Qué tenía él, hermano, que salamear a su hermano? Ninguna necesidad. Y estas cosas, hermano, cobran efecto. Era, hermano, algo que no era apropiado. Ya dije, en un príncipe de Dios, en un elegido del Altísimo y en un heredero de la promesa. Y su efecto, hermano, por lo tanto, no podía ser edificante. Los hijos de Jacob parecen haberse inclinado fácilmente a rendir homenaje al profano Esaú. Porque, hermanos, ya los hijos de Jacob no eran niñitos, hermano, no eran niños de brazos ni nada de eso. Eran jóvenes varones. Se postraron delante de su tío, del noble tío guerrero, con su grandiosa banda de 400 guerreros, y tal vez quedaron fascinados por los encantos de tener un miembro de la familia, hermanos, de aspecto guerrero. A lo mejor los hijos de Esaú, hermano, iban vestidos con sus arreos de guerra, ¿verdad? Y también los jóvenes, otros sus primos, quedaron impresionados. Han de haber dicho, estos son duques y señores, grandes señores de la tierra. Sentir que estaban relacionados con un gran capitán les aportaba importancia a los pastorcillos recién llegados del rancho. Así se lo planteo. Es como si, hermano, nosotros vamos aquí a Nueva York con algún primo rico o pariente rico y luego nos dice, no, pásenle a mi penthouse, ¿verdad? A mi departamento lujoso. Y luego ahí en el departamento dice, voy a tener visitas, y luego llega el senador de Estados Unidos o el vicepresidente, y uno, ¿qué diría? Mi primo, no hombre, ¿verdad? Qué bendición tener un primo así. Pues haga de cuenta. Esta familia, hermano, estaba tan impresionada, hermano, por lo que habían visto en sus parientes, que
hermanos, quedaron deslumbrados hasta el punto de humillarse ante ellos. Ahora que habían venido a Siquem y su padre había comprado un pedazo de tierra, por tanto, habían, hermano, ya construido una casa y puesto cabañas para sus animales. Ellos también ya se sentían con alguna importancia y sintieron entonces, fíjese cómo una cosa lleva a la otra. Ya estaban ahí, ya se habían humillado, ya habían hecho lo que no debieron de haber hecho, empezar a echar raíces, hicieron casa, pusieron cabañas para sus animales. ¿Qué sigue? Pues tenían que salir a conocer, hermano, la gran ciudad. Tenían que salir a conocer la gran ciudad, hermanos, y es que hasta nosotros a veces decimos transigiendo. ¿Quién no quiere un poco de compañía? Estamos muy solos como creyentes, somos tan amarguetes, somos tan santurrones siempre. Pues ¿por qué no, verdad? ¿Qué tanto es tantito después de todo? Si llevamos tanto tiempo, ¿verdad?, comportándonos bien, ¿qué tanto es tantito? Y abrimos la puerta, hermanos. Me lo merezco, decimos, me lo merezco. Pues yo me he guardado todo este tiempo, tengo las promesas de Dios para mí, entonces ¿qué tanto es tantito? Pero ahora viene lo malo, hermano, de todo esto. Génesis 34:1. Salió Dina, la hija de Lea, la cual ésta había dado a luz a Jacob. ¿Salió a dónde? A ver a las hijas del país. Salió a la Quinta Avenida, ¿verdad? Híjole, ¿qué es esto? ¿Se imagina? La Gran Manzana, andaba como loca. Era una pueblerina, hermano, era una pueblerina. Venía allá de cuidar cabras con su abuelo, con su padre mismo. Lea toda la historia, por favor. Y entonces llega al país de Siquem, hermano, a esa gran ciudad. Y entonces la única hija de Jacob, hermanos, sale a conocer, a relacionarse con las hijas del país. Hermano, cuando yo leo este pasaje, muchos comentaristas, estudiosos bíblicos, judíos, fíjese hermano, fijan la edad de ese tiempo para casarse en las jóvenes de una mujer de 12 años y un día. O sea, a los 12 años cumplidos más un día, una jovencita ya podía casarse. A veces nos sorprendemos en ciertas culturas, entre los hermanos taromaras se casan muy temprano y a veces decimos, ay no, entre los judíos era igual, hermano. A los 12 años con un día la niña ya podía casarse. Escuchen, y dicen los estudiosos que por lo mismo es probable que los acontecimientos de este capítulo deben haber ocurrido en el intervalo entre el cumplimiento de los 12 años y los 16 años de esta jovencita llamada Dina. Y entonces Jacob y su familia deben haber pasado 6 o 7 años en Sucot ya, donde vivieron este tiempo, donde se establecieron por 7 años entre las cercanías del país de Siquem y donde habían comprado ya un terreno. Y así, la única hija de Jacob va a visitar a las jóvenes del pueblo. La hija de Israel es invitada a los bailes, a las reuniones. Hermano, no exagere, hermano, lea los comentarios de los estudiosos. Y cuando dice, hermano, el pasaje que salió a ver a las hijas del país, dice que fue, hermano, a las fiestas. Dicen que la traducción correcta es que salió a las fiestas con las mujeres de aquella ciudad. Eso es lo que indica este pasaje. La hija de Israel es invitada a los bailes, a las reuniones de los más altos círculos de la tierra. ¿Por qué aseveramos esto? Le digo, aparentemente y a simple lectura no sabemos por qué
ni en qué ocasión salió, pero la razón que Josefo, por ejemplo, teólogo y escritor del primer siglo, y otros comentaristas del primer siglo dan, es que muy probable, a saber, salió, hermano, a una de las fiestas de las jóvenes de aquel país. La joven había hecho migas, o estaba haciendo migas con la gente de costumbres diferentes, contrarias a la educación piadosa que sus padres debieron inculcar. Porque sí, usted pudiera decir, pues ¿qué tanto tiene? Pues es que es joven, está en edad, llegamos a decir, pero, como que el padre le hizo un guiño a la joven, la madre, los hermanos ayudaron y participaron. ¿Cómo se llama esto, hermano? Ya lo dijimos, se llama y se conoce como transigir. La joven Dina se va con frecuencia a la tierra de Siquem, y luego no para esto ahí. El joven príncipe de aquella ciudad, ¿qué hace, hermano? El joven príncipe heveo pretende a la hija del patriarca y príncipe de Dios. Este joven Siquem parece un caballero respetable. Híjole, hermano, yo he oído tanto estas frases de padres cristianos cuyas hijas son pretendidas por impíos, y exactamente pasa esto. El joven Siquem parece un caballero respetable, con mansión y propiedades, hermano, pero lo que surge de esto es algo muy abominable que creo ustedes conocen de sobra. Génesis 34:2. Y la vio Siquem, hijo de Hamor, heveo, príncipe de aquella tierra. O sea, este joven no era cualquier joven, hermano. Traía un camello último modelo, ¿sí? Tenía hermano, era hijo de príncipe. No era cualquier joven. ¿Qué pasó, hermano? La vio Siquem, hijo de Hamor, heveo, príncipe de aquella tierra, y la tomó y se acostó con ella y la deshonró. En otras palabras, abusó de ella, la violó, por decir de la manera menos escandalosa. ¿Qué sigue ahora? Qué bueno fuera que todo hubiera terminado, hermano, como una buena enseñanza y una mala experiencia para la familia. No, hermanos, las cosas no paran ahí. Los hermanos de Dina, los hijos de Jacob, en el ardor de su enojo, cometen un pecado que era tan malo como el crimen que había cometido este joven príncipe. Génesis 34, versículo 26, dice: y a Hamor y a Siquem, su hijo, los mataron a filo de espada, y tomaron a Dina de casa de Siquem y se fueron. Y los hijos de Jacob vinieron a los muertos y saquearon la ciudad, por cuanto habían amancillado a su hermana. Tomaron sus ovejas y vacas y sus asnos y lo que había en la ciudad y en el campo y todos sus bienes. Llevaron cautivos a todos sus niños y sus mujeres y robaron todo lo que había en casa. Mire, en todo lo que para, hermanos, cuando no se corrige el rumbo, cuando no se reforman las cosas. Miremos bien dónde para todo esto, porque para vengar la deshonra de su hermana, ellos matan con cobarde alevosía a todos los siquemitas, y así hacen recaer la culpa de asesinato, de robo, hermanos, sobre la familia que debía haber sido santa a Jehová. Génesis 34:30. Cuando Jacob vio aquel, hermano, mundo desmoronarse, dijo Jacob a Simeón y a Leví, sus hijos: me habéis
turbado con hacerme abominable a los moradores de esta tierra, el cananeo y el fereceo, y teniendo yo pocos hombres, se juntarán contra mí, me atacarán y seré destruido yo y mi casa, incluyéndolos a ustedes, cabezones. Entendamos esto entonces, hermanos amados, que los hijos de Dios no pueden mezclarse con el mundo sin sufrir mal, sin pagar las consecuencias. El mundo nos hace daño y nosotros sufriremos sus consecuencias si comenzamos a ser del mundo y semejantes a él. Hermanos, la alianza de nosotros con el mundo es una alianza mal arreglada. Y le decía ahorita de esto, hermano, que yo decía, hombre, pues es que se ve muy galán el muchacho, o la señorita se ve de buena clase para mi hijo, para mi hija. He llegado a oír padres cristianos que dicen, no hombre hermano, este muchacho es mejor que los cristianos, se comporta mejor que los cristianos. Sí, hermano, y los he visto llorar después. Se lo digo porque en la familia ha pasado esto, se lo digo por experiencia, hermano. Después lloran, se lamentan y dicen, ¿por qué lo permití? ¿Por qué no corregí a tiempo? ¿Por qué no reformé los pasos de mi casa, de mi familia? El fuego y el agua, hermanos, nunca estuvieron destinados a mezclarse. La simiente de la mujer no debe juntarse con la simiente de la serpiente. Fue cuando los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron de ellas como les plació, que vino el gran diluvio y arrasó con la población de la tierra. Abundante mal proviene de juntar lo que Dios ha separado. Los cadáveres de los siquemitas y la indignación de todos los que oyeron acerca del detestable hecho fueron el resultado directo del intento de mezclar a Israel con Canaán. Y ahora la casa de Jacob está llena de miedo. El anciano mismo, un gran hombre y un creyente, pero alguien que estaba lejos de ser perfecto, da voces a sus hijos en gran angustia, diciendo, me habéis turbado con hacerme abominable a los moradores de la tierra, el cananeo y el fereceo, y teniendo yo pocos hombres, se juntarán contra mí y me atacarán, seré destruido yo y mi casa. ¿Qué respondieron los hijos de Jacob? Verso 31, 34, 31. La segunda parte dice, dijeron estos jóvenes tan campechanamente, dijeron, ¿había él de tratar a nuestra hermana como una prostituta? No, dijeron, pero ¿quién los mandó ahí? ¿Quién les dijo que se quedaran ahí? ¿Quién les dijo que convivieran con ellos? Que se relacionaran con ellos. Hermanos, estos jóvenes tomaron la reprensión de su padre de una manera ruda, sin demostrar ninguna vergüenza, ningún sentido de culpa. No dan la impresión los hijos de Jacob de haber sido malos hijos, pues en lo que leemos. Y sin embargo su ira, su enojo y su crueldad fueron terribles en sobremanera. Y cuando fueron acusados de su crimen, ellos se justificaron. ¿En qué calamidad en verdad se convirtió la casa de este príncipe de Dios? Y es que, hermanos, si indagamos más, esta familia estuvo malamente organizada desde el propio principio. Si vamos todavía más atrás en la familia de Jacob, hermanos, ¿cuántos de ustedes conocen o saben o creen o conocen algún ejemplo de que la poligamia deja algo bueno? La poligamia no necesita ser denunciada, hermanos, con demasiadas palabras en la escritura. Es más, casi en todas las leyes
a menos de que sea una nación de Oriente. Pero en casi todas las leyes, hermanos, civiles del Estado, se prohíbe la poligamia, es decir, tener más de una mujer. ¿Por qué cree usted? ¿Por qué cree usted? Porque esto es dañino, hermano. Causa conflictos, causa problemas. Y si, hermano, es dañino y conflictivo tener 2 mujeres, tener 4, imagínense. Las cosas comenzaron mal con Jacob desde el principio, hermanos. Los ejemplos que tenemos de la poligamia, hermanos, son todos completamente malos. Nadie puede dudar de que la cosa es radicalmente nociva en la forma más benigna de verla. Obró de una manera claramente dañina en el caso de Abraham. Y a lo mejor usted dice, no, hermano, a Abraham no le fue tan mal. Hermanos, estamos viendo las consecuencias todavía en Israel de esa mala decisión de Abraham, el patriarca. A veces ignoramos, pero hermanos, los problemas trascienden. Y en el caso de Jacob no podemos decir otra cosa más que actuó de manera espantosa, pues no solo se complicó con tomar para sí a la vez 2 hermanas, sino que también tomó por mujer o mujeres a las siervas de sus hermanas, de donde solo surgieron. ¿Qué surgió, hermano? De todo esto, usted dice, Israel como nación. Pues sí, hermanos, cuando Dios tuvo que reformar y enderezar y corregir y disciplinar a su pueblo, pero en los momentos, hermanos, cuando esto se gestaba y nacía, hermanos, lo único que podemos ver son, ¿qué, hermanos? Intrigas, problemas, celos. Las muchas madres de familia crearon dificultades, complicaciones de todo tipo, de tal manera que la casa era difícil de administrar y de ser mantenida en un buen orden de mantenimiento. Y por otro lado, es de temer, por lo que acabamos de leer, hermano, que Raquel, una de las esposas de Jacob, a quien Jacob amaba tanto, fuera la causa de la introducción en la familia de algo todavía peor, la idolatría. En la forma de terafines, de pequeños ídolos, de adoración de símbolos. Génesis 31:30 en adelante. Jacob está a punto de salir de allá de la tierra de su suegro y le dice a todas sus mujeres, híjole, y a todos sus hijos y a todo su ganado y a sus criados, les dicen, vámonos, aquí ya no nos están tratando bien, porque Dios le dijo a Jacob, ya vete, regresa a la tierra de tus padres, a la tierra que prometí que les daría. Y entonces agarra sin avisarle a su suegro, a quien servía, a quien le trabajaba, y se va, pero el suegro lo alcanza. Y aquí empieza la historia y le dice, oye, ya que te ibas porque tenías deseo de ir a la casa de tu padre, ¿por qué me hurtaste mis dioses?, le dice. Y Jacob le responde y le dijo a Labán su suegro, porque tuve miedo, pues pensé que quizá me quitarías por fuerza a tus hijas. Versículo 32, le dice Jacob, y hablando de los dioses que me reclamas, le dice, a ver, pues búscale, aquel en cuyo poder hallares tus dioses, mátalo, no viva. Delante de nuestros hermanos, reconoce lo que yo tenga tuyo y llévatelo. Y mire lo que dice aquí. Jacob no sabía que su esposita Raquel los había hurtado. 33. Entró Labán en la tienda de Jacob, entró a la tienda de Lea, su hija, en la tienda de sus 2 criadas y no halló sus dioses. Salió de la tienda de Lea, entró en la tienda de su otra hija llamada Raquel. ¿Y qué pasó? Y ella dijo a su padre, no se enoje mi señor, porque no me puedo levantar delante de ti, pues estoy con la costumbre de las mujeres, estoy en mis días. Y él buscó, pero no halló los ídolos. 36. Entonces Jacob se enojó, peleó con Labán. Y respondió Jacob y dijo a Labán,
Pues ¿cuál es la transgresión mía? ¿Qué transgresión es la mía?, le dijo. ¿Cuál es mi pecado para que con tanto ardor hayas venido en mi persecución? Pues, ¿qué has buscado en todas mis cosas? ¿Qué has hallado de todos los enseres de tu casa? Ponlo aquí delante de mis hermanos y de los tuyos, y juzguen entre nosotros. ¿Era Jacob inocente? No, hermano. Raquel era culpable. Raquel había aprendido la adoración de ídolos de su padre Labán. Ella lo había aprendido de su padre. Y si lo había practicado en secreto no lo sabemos, pero imagínense, casi es seguro que no fuera así, hermano, porque Jacob estaba casi consciente de ello. Más adelante trataré de aclarar esto, porque sale a relucir otra vez. Pero ¿cómo podía Jacob, hermanos, empañar con lágrimas ese semblante hermoso de su amada esposa que le había ganado el corazón hacía años atrás? A veces, hermano, es que amo tanto a mi esposa, a mi esposo, que mejor no le digo nada, déjelo que siga así, ¿verdad? Por ese mal camino que va. Es que, su carita tan dulce, ¿verdad? No la quiero hacer sufrir, o no lo quiero hacer sufrir. Yo le digo, hermano, porque esto conquistó a Jacob. Jacob, a la que realmente quería era Raquel, no a Lea, nomás que lo engañaron y le dieron gato por liebre. Esa es la realidad, así es el pasaje bíblico. A Lea, mire cómo veía Jacob a Raquel, Génesis 29, 17. Y los ojos de Lea, dice, eran delicados. Dice la traducción, algunas traducciones dicen que eran así, los ojos de Lea, rasgados. Era una coreanita, chinita, parecía a las chinitas, eran ojos rasgados. Dice, pero Raquel, era de lindo semblante y de hermoso parecer. Se derretía Jacob por la vida, ¿verdad? Por el semblante de su amada Raquel. En resumidas cuentas, o en otras palabras, hermanos, no era lo que un hogar creyente debería ser. Y no es sorprendente que las cosas salieran tan mal, que parecía como que incluso la sal estaba perdiendo su sabor y la buena simiente, la buena semilla estaba muriendo antes de que pudiera ser sembrada en la tierra para que produjera fruto para Dios. Por lo tanto, había, hermano, mucho a qué hacerle frente, y se necesitaba comenzar una reforma en la familia de Jacob. Convenía que se hiciera algo, y es Jacob quien tiene que hacerlo. Pero el más interesado, fíjese, es Dios. Y el Señor interviene y habla con Jacob, y Dios, el Señor, solo tuvo que hablarle y él obedeció. Bendito sea Dios. Fue detenido abruptamente y conducido a mirar y a reformar las cosas y a poner su casa en orden, y él lo hizo con esa resolución de carácter que se manifiesta en Jacob cuando se ve en apuros, aunque en otros momentos no sea así perceptible. Y después de todo esto que yo le he contado, empieza el pasaje, la historia que nosotros hemos leído, hermano, como texto de partida. Ahí, cuando Jacob entiende que ha hecho todo mal, Jacob, hermano, recapacita y dice: necesito reformar. Vamos entonces nosotros, hermanos, a tomar este incidente como enseñanza motivadora y reformadora para nuestro hogar. Espero que nos sirva, y cuando digo nos sirva, lo digo por mí, porque aunque usted no lo crea, aquí quiero hacer una aclaración, hermano, antes de proseguir. Y yo quisiera tratar de apaciguar sus mentes, diciéndoles que en ningún sentido y en ningún mensaje, hermano, se lo digo sinceramente, predicado por mí mismo, me exento. Yo no me exento, yo no evado, hermano, recibir y aplicar para mí mismo, y en este caso para mi familia, las cosas que Dios me permite compartir con ustedes, hermanos.
ya que hay en mi familia y casa un gran número también de cuestiones por reformar, por quitar, por eliminar. ¿Para qué? Para el mejor, hermano, mejoramiento, valga la redundancia, de mi descendencia. Por lo que el primer aludido, como siempre en mi mensaje, seré yo y mi casa, hermanos. Como otro dato, le confieso que para mí a veces es incómodo tratar con un tema tan íntimo y personal como la familia, pero como ya dije al principio, hermano, de esta introducción, la desprovisión de todo bien espiritual y no solamente material como a veces pensamos, nos colocaría en una posición de incredulidad y de negación de nuestra profesión de fe y de doctrina. Porque si nosotros no velamos por nuestra casa y familia, dice Pablo a Timoteo, capítulo 5, primera carta, verso 8, porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. No queremos ser esto, hermanos. No queremos ser candiles de la calle y oscuridad de nuestra casa, pero el Señor lo dice más duro. No queremos, hermanos, ser peores que incrédulos por no proveer para nuestra casa lo espiritual, por no reformar, por dejar, hermano, que en nuestra casa las cosas sigan mal y nosotros, hermano, callados y tranquilos. Queremos eso, hermano. Si queremos eso, díganmelo. Y yo, hermano, el domingo que entra busco otro mensaje. Yo creo que mi casa, yo creo que mi familia, los míos necesitan, hermano, reformas. De verdad se lo digo, porque a lo mejor algunos de ustedes están diciendo, pues sus dos hijas, nomás tuvo dos, las dos hijas ya se casaron, son cristianas, se casaron con cristianos. El día que usted tenga nietos, yo no sé, aquí está Ceci, yo no sé, no se nos va el sueño a veces, hermana, por los nietos, por las cosas que están pasando, hermana, usted es abuela, no se nos van a veces el sueño por causa de los nietos. Señor, ¿qué ir a hacer de mi nietecita, de mi nietecito? Mira cómo están las cosas. Y luego ya no tenemos toda la autoridad para intervenir con nuestros hijos y menos con nuestros yernos o nueras y decirles, hey, mire esta niña, mire este niño, hágalo así, hágalo así. No, no podemos. Entonces lo único que nos queda, Señor, ayúdanos, dale luz a estos jóvenes inexpertos. Y si hay oportunidad, dame palabra en el momento preciso, no ser invasivo, pero sí firme en lo que creemos, firme en lo que deseamos para ellos. Hermanos, es una gran tarea. La familia no termina cuando los hijos se van de casa, entiéndalo. Crecen los problemas, crecen las necesidades, crece la necesidad de reformar, de cambiar, de transformar, de hablar. Vamos a empezar, hermano, hoy ya no. Esta es solamente la introducción. Vamos a empezar, hermano. Yo creo que es motivadora y yo creo que podemos aprender mucho ya con esta sola introducción para evitar, para reformar y para no hacer lo que un príncipe de Dios y su familia debieron hacer y no hacer. Empezaremos, si Dios lo permite, la semana entrante, primero, notando que habiendo aparecido Dios a Jacob, hermano, tuvo que llevarlo a preguntarse qué debe de hacerse. Y Jacob, hermano, hizo cosas que están ahí para que nosotros también hagamos como él. Hermano, nuestra casa ha tomado por años ciertas conductas, ciertas libertades. Hemos, hermano, permitido ciertas cosas. Jacob, hermano, Dios más bien le dice a Jacob qué hacer, qué debe de hacerse. En segundo lugar, veremos qué sucedió cuando se tomaron esas reformas, cuando se llevaron a cabo esas reformas. ¿Qué sucedió? ¿Qué cree que suceda, hermanos, cuando nos llenamos de valor, de valentía, como familias, como cabezas del hogar, y decimos, a ver, hasta aquí con esto, hasta aquí con esto otro? Ahora las cosas se hacen así nuevamente, hermanos, porque usted y yo hablaremos de esto. Ya fuimos testigos
de lo que es servir a Dios con todo el corazón, de tener celo para Dios, de hacer las cosas bien en el temor de Dios. Y con el paso del tiempo, como Jacob, hemos empezado a transitar en este mundo, en este Siquem de hoy, hermanos, y hemos sufrido consecuencias penosas, tristes. Nuestros hijos han salido a veces, hermano, a conocer a las hijas del país, y no esperemos, usted lo sabe, que les vaya bien. No les va bien, hermano. Entonces usted y yo somos los indicados, hermano. Y por último, en tercer lugar, veremos lo que siguió después de todo esto. Qué chiste, dicen los hermanos, pura introducción. Pues es la palabra, hermano. Y yo no quería dejar, hermano, esta introducción pasar, porque es la que nos ubica, la que nos ubica en el momento preciso en que Jacob dice: ah, caray, recapacita y dice: tengo que hacer una seria reforma en mí y en los míos. Póngase de pie, hermano. El tiempo es muy cruel, disculpe usted. Quisiera haber terminado esto, pero prefiero, hermano, que lo entendamos cabalmente. Lo prefiero 1000 veces a que me oiga como taravilla, hermano, recitar versículos y que no entendamos. Para mí este es un tema, hermano, importantísimo. Estamos hablando, y creo que todos estos mensajes últimos han sido, yo se lo he dicho, como instrucción para predicar a los perdidos. Si salimos a predicar a los perdidos antes de hacer, hermano, grandes cosas en nuestra casa y en nuestra familia, no nos vamos a ver bien, hermano, delante de Dios. Oremos, le pido, ore con todo su corazón en esta tarde. Señor, te damos gracias. Nuestra nación y muchas de las naciones crecientes, vivas, pujantes, continuamente, Señor, hacen reformas para el bien, se supone, de su pueblo. Nuestra nación cursa hoy, Señor, por un tiempo de reformas, de correcciones, de añadiduras a nuestra carta magna llamada Constitución de los Estados Unidos mexicanos. El tiempo dirá si las reformas, correcciones, añadiduras a esta carta que nos rige como mexicanos fueron buenas o fueron malas. Sin embargo, nosotros, Señor, como tu pueblo, como tu iglesia, somos gobernados y regidos por otra carta, por otra constitución, por otro libro, por otra palabra que es bendita, que es venida del cielo. Señor, y hemos comprobado desde el principio que seguir, Señor, las reglas es bueno, es bendecidor, es garantía, Señor, de bendición, de vida eterna, de un noble sostén. Señor, pero también ahora, también podemos con el pasar de los años ver, Dios, que dejar tus estatutos, que ser, Señor, débiles al poner en práctica, Señor, tu palabra, que al ser tolerantes, Señor, con este mundo y al relacionarnos, Señor, con los que no debemos relacionarnos, al aceptar en nuestra casa y dar cabida, Señor, a lo profano, cuando fuimos llamados a ser santos y a apartarnos, Señor, para ti, vemos con tristeza, Señor, que no nos ha traído ningún bien. Dios, gracias por la vida y familia de Jacob que nos enseña hoy. Queremos llegar, Señor, a eso, Señor, que ayudó a Jacob, a esas reformas, a esos cambios que tuvieron que hacerse para que Jacob y su familia se convirtiera, Señor,
en esa buena simiente, en esa buena semilla que cayó en la tierra y dio como resultado un pueblo, una nación santa, un pueblo adquirido por ti, un pueblo lo mismo que tú hiciste por nosotros y dices de nosotros. Señor, el tiempo que vivimos es difícil. Las hijas del país nos invitan todos los días y a todas horas a que participemos con ellas en el jolgorio que este mundo, Señor, ofrece. A veces, Señor, transigiendo, Señor, tu verdad, tu buena voluntad, hemos dicho: ¿qué tanto es esto? Lo merezco, me he guardado mucho tiempo y merezco un poco de libertad. Dios, lamentaremos, lloraremos, Señor, por las consecuencias, Señor, de transigir así, Señor, tus mandamientos. Perdónanos si estamos viviendo en parte, Señor, ya parte, Señor, de nuestra rebeldía, de nuestro transigir. Sin embargo, Señor, ayúdanos también a esperar, Señor, grandes cambios, grandes reformas, Señor, para nosotros y para nuestra casa. Y sabremos entonces, Señor, que tu palabra y tus promesas se cumplirán al pie de la letra, Señor, en nosotros, tu pueblo. Que así sea. Es mi deseo para mi casa, para mi familia y también para cada uno de los hogares y familias aquí representados. Que así sea, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, Padre.